eh, su estructura, pues, general, ¿no? Como por ejemplo que nosotros tenemos un esqueleto complejo. Mm, ok, ¿por qué nuestro esqueleto es complejo, Micael? Pues porque está formado como de calcio y tiene formas adaptadas, ¿no? Y no somos los únicos. O sea, cada animal desarrolla estructuras Ujú. que le permiten su supervivencia y adaptación, ¿no? Ok, su adaptación a su ambiente, ¿no? Ok, muy bien, Micael. Perfecto. Luis Eduardo, adelante. Un momento, Leonardo, te vuelvo a dar la palabra. Primero, Luis, adelante. Bueno, que en la reproducción de los metastadios se puede dar asexualmente, que pues hay diferentes tipos, como por ejemplo la gemación, la escisión o fragmentación, y de manera sexual mediante la unión de dos células provenientes de dos individuos, o sea, pues de los gametos, vaya. Ok, entonces hay tipos de reproducción asexual y sexual, ¿no? Y también hay diferentes mecanismos, ya tú mencionaste por ahí algunos mecanismos dentro de esa reproducción asexual, ¿no? Ajá. Esa quemación, esa fragmentación, ajá, están presentes. Ujú. Puede estar presente incluso una partenogénesis por ahí, ¿no? En algunos grupos. ¿Algo más, Luis? Nada más, profe. Ok. Leonardo. Creo que ya para tratar de acomodarlos a todos con una característica única sería como que forman tejidos y no son vegetales. Sería como ya para ah, acomodarlos a todos. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Leonardo. Ajá. Valeria. Ajá, era lo que iba a decir, que forman órganos, ¿no? Bueno, forman tejidos, órganos y sistemas. Y también había leído que no, o sea, no pertenecen al grupo de las plantas porque no tienen pared celular, carecen de pared celular y pues no realizan fotosíntesis. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y cómo se forman esos tejidos? Por la Yo unión de... encontré, A ver, damos la oportunidad a... Ajá, María, adelante. bueno, yo encontré que se forman desde un desarrollo embrionario. ¿Qué es el desarrollo embrionario? El que se forma por un huevo o un cigoto. ¿El que se forma por un huevo, un cigoto? Ujú. ¿Hasta ahí nada más? O sea, un cigoto y ya. Pues no, no sé. Em, Digamos que la formación del cigoto, María, es el principio quizá de todo ese proceso. ¿Ok? Recuerda, el cigoto, ¿de dónde viene procedente? ¿Quién origina el cigoto? María. Ayúdenle, María, chicos. ¿Quién origina un cigoto? Se origina de la unión del óvulo y el espermatozoide. Ok, exactamente, la unión de gametos masculinos o femeninos, masculinos y femeninos, ¿ok? ¿Correcto? De esa fusión de gametos, pues nosotros tenemos como resultado un cigoto, ¿ok? Y una de las características principales y quizá distintivas de los metasuarios es que después de ese cigoto, chicos, viene ese desarrollo embrionario, ¿correcto? En los demás grupos que ustedes observaron, por lo general no hablábamos de un desarrollo embrionario, ¿ok? ¿Correcto? Por ahí hay unos grupos en los que quizás sí se da o está presente ese desarrollo embrionario, pero bueno, es muy, muy característico de estos metasuarios. Ajá, y esa es una de sus características distintivas. ¿Correcto? Entonces, después de ese cigote viene ese desarrollo embrionario. Y a final de cuentas, ¿qué es el desarrollo embrionario? Entonces, chicos, si es una de las características distintivas de los metasuarios, y digo, ustedes son metasuarios, chicos. Nosotros somos metasuarios, todos, todos, todos aquí presentes en la sesión somos metasuarios, chicos. ¿Qué nos va a permitir ese desarrollo embrionario? Pues ya es la generación del organismo pluricelular. Es el inicio de una generación de un organismo. El inicio de una generación de un organismo pluricelular. Ok, fíjate. Si tú recuerdas, vamos un poquito atrás, ajá, a nuestras sesiones de los diferentes grupos y vamos, por ejemplo, a las algas, ¿ok?
En las algas también hay gametos masculinos y femeninos. Nuevamente, esos gametos masculinos y femeninos van a llevar a cabo ese proceso de fertilización. Y como resultado de esa plasmogamia y esa cariogamia, pues tenemos ese famoso cigote, ¿correcto? Pero ojo, chicos, en las algas en su forma más sencilla, en sus ciclos de vida más sencillas, pues ese cigote se empieza a dividir mitóticamente y me forma nuevamente una plantita, ¿correcto? Ojo, por divisiones mitóticas ese cigote me formó una plantita. Ajá. Nunca hablé de un desarrollo embrionario, ¿ok? En nosotros, chicos, y esa plantita puede ser pluricelular. Ajá. O sea, me está originando un organismo pluricelular. Y en nosotros, chicos, ese cigote, ajá, es cierto, me va a formar un organismo pluricelular, pero ese cigote va a llevar todo un proceso embrionario. En realidad, ¿qué es lo que nos forma ese proceso embrionario, chicos? Y ya por ahí lo mencionaron. Pues los tejidos. ¿Quién está participando? Ah, pues ¿Ingrid? yo. Sí, Los tejidos. Ok, muy bien, Ingrid. Entonces, ¿qué es el desarrollo embrionario? pues la formación de tejidos. Ah, ok. Entonces, es todo un proceso que se va a llevar a cabo después de la formación del cigote, ajá, para la formación de los diferentes tejidos. ¿Correcto? Y entonces aquí estamos empezando a hablar ya de que, ajá, todos los tejidos son idénticos, chicos. Es decir, nosotros estamos formados de los mismos tejidos, todo el cuerpo, o hay diferentes tejidos. Hay diferentes tejidos. Hay diferentes tejidos, ¿correcto? Entonces estamos hablando que se va a presentar ya lo que se llama una somatización, propiamente dicha, ¿ok? ¿Correcto? Pero bueno, esa es una de las características de ese desarrollo embrionario, ¿ok, chicos? Ajá, y es una, como yo les menciono, quizá dentro de los metasuarios jóvenes, es la característica más distintiva, ese desarrollo embrionario que va a formar los diferentes tejidos de los cuales están constituidos los diferentes metasuarios, porque no todos los metasuarios pues tienen los mismos tejidos, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, todo ¿Sí? bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro como el agua? Perfecto. ¿Algo más que quieran adicionar? ¿No? Yo ¿Nadie tenía más? una duda. ¿Sí? Adelante. Cuando investigué, decía algo de hojas. Ay, ¿cómo era? Hojas embrionarias. Ajá, es de hojas embrionarias. Ah, ok, ahorita se les va a hacer esa aclaración, chicos. Ok. Muy bien. De una vez, maestra, a ver, que ellos nos platiquen. ¿Qué leíste de esas hojas embrionarias? Lo Ya, leí si no en la damos clase, maestra. Ya, lo con leí esto en ya la quedó. Sí, adelante, vale. perdón. Lo leí en la parte de reproducción. Ajá. Mm, bueno, en la parte de desarrollo dice que. Ay, déjame lo encuentro porque ya lo perdí. Aquí está. Todos los metosos son diblásticos o triblásticos, es decir, que se desarrollan a partir de 2 o 3 hojas embrionarias. Ok, ¿qué son las hojas embrionarias, vale? ¿No te decía ahí el libro? El artículo que consultaste, el libro, la fuente bibliográfica, ¿no te decía que son las hojas embrionarias? No, solo mencionaba que los organismos diblásticos presentan ectodermo y endodermo, mientras que los triblásticos un mesodermo entre esas 2 hojas embrionarias. Ok, Pero no, o sea, no. ok, muy bien. Aquí Leonardo creo que nos va a ayudar. Adelante, Leonardo. Yo no lo encontré como hoja embrionaria, sino como capa germinal, creo que es. Y está como una de las primeras fases que sale de embriogénesis, donde forman un par de 2 o 3 tejidos como iniciales para seguir con el desarrollo embrionario. Ok, 2 o 3 tejidos que mencionas por ahí, e incluso ya por ahí Valeria nos mencionó los nombres de esas capas. Sí, pueden tener diferentes nombres dependiendo de la literatura consultada. Pero bueno, por ahí nos hablaba Valeria de, si no mal recuerdo, un endodermo, un ectodermo
y una tercera capa que es el mesodermo, ¿cierto? ¿Cierto, Vale? Sí, creo que sí. Ok, correcto. ¿Y qué se imaginarán que sean esos tejidos, chicos? Al final de cuentas, ¿qué harán todos esos tejidos? O esas capas embrionarias más que nada. Forman a los órganos. Ok, van a formar a los diferentes, primeramente, bueno, todo ese conjunto de células, que nos forma cada una de esas capas embrionarias, pues va a formar los diferentes tejidos, y esos tejidos pues nos van a formar los diferentes órganos como tal, ¿correcto? Entonces, esa es la función de las diferentes capas embrionarias. Esas capas embrionarias, jóvenes, bueno, como su nombre lo indica, unas están mucho más internas, como por ejemplo puede ser es endodermo, otras están de una manera externa o se desarrollan en la parte externa precisamente de los organismos, como puede ser el ectodermo, y tenemos lo que mencionaba Valeria por ahí, ¿no? Una capa intermedia entre estas dos capas, que sería el mesodermo, ¿no? Entonces ese mesodermo pues nos puede formar todos esos órganos que se encuentran en esa parte media de los organismos, ¿no? Todos esos tejidos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Todo claro con el agua? ¿Segurísimos? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues material visual entonces ya, de una vez. Y lo aceptan porque no dicen nada. No, profe. No. Pues si ya mencionaron todo, ya para qué doy clase. Digo en desorden, pero lo mencionaron ya. ¿Ok? Eso significa que es un 10 en un examen adelantado. Bueno, no sé. O sea, una cosa es que lo mencionaron y otra que lo plasmen en esa evidencia de aprendizaje, ¿verdad? Ahí sí ya depende si está el 10 o no está el 10. Porque digo, lo mencionaron. Pero Ay, seamos pero una sinceros. cosa es mencionar y otra explicarlo bien. Exacto. ¿Qué compara lo que yo le dije con lo que usted me dijo? Bueno, pero tienes la idea, quizá, Micael, nada más es enlazar los eslabones precisamente, ¿ok? Pero bueno, al punto que voy es también que solamente algunos lo mencionaron, los demás estuvieron callados, así como que, pues a ver qué dicen mis compañeros y a ver qué choro nos va a aventar el profesor el día de hoy, ¿ok? Muy bien, jóvenes, entonces, metasuarios, ¿en qué reino están? Animalia. Animalia. En el reino Animalia. ¿Por qué están en el reino Animalia? Por sus células eucariotas animales. Por sus células eucariotas de tipo animal, ¿correcto? ¿Y qué caracteriza esa célula eucariota de tipo animal? No poseen pared celular. No poseen pared celular, ¿qué más? No poseen cloroplastos. Ok, no hay cloroplastos. Eso implica que la célula Es tenga que, ¿qué? heterótrofa. Es heterótrofa, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué otra característica hay de la célula animal? Nada más eso. Que las células eucariotas se agrupan para formar tejidos. En las células eucariotas. Ok. Ujú. Por ahí más o menos, ¿correcto? Pero bueno, también otra característica de esa célula animal es que presenta centriolos, recuerden, muy importantes para esos procesos de mitosis. ¿Ok, chicos? Entonces, no hay tanto problema. Estamos entrando a lo que es el reino animalia, con este grupo de metasuarios. Y bueno, aquí tenemos en este caso dos arbolitos filogenéticos, en este caso, que nos hablan de esos 5 reinos por el lado de la izquierda, que nos platica Whittaker, y tenemos precisamente el de Cavalier Smith, ¿no? Que ya nos habla precisamente de 2 superreinos y 6 reinos como tal, ¿no? ¿Correcto? Pero si ustedes se percatan, en este caso, ambos autores pues nos mencionan precisamente o nos manejan como tal lo que es, ese reino animalia que está aquí, perfectamente. ¿Ok?
Whittaker nos menciona que aquí aparecen este reino animalia. Vean, en la base de esto, pues aparecen lo que son los poríferos. Y de ahí, bueno, vamos prácticamente avanzando en lo que es esa somatización, ¿no? Ese grado de somatización, hasta llegar prácticamente a los organismos mucho más complejos que pueden ser quizá los cordados, o entraremos ahí nosotros como tales, chicos, ¿correcto? Eso es lo que nos dice por aquí Whittaker. ¿Recuerdan en qué se basaba esta clasificación de Whittaker, chicos? ¿En qué se basaba este arbolito de sus 5 reinos? ¿En la clasificación de los organismos? Se basaba más en características y capacidades en vez de como ancestros comunes, ¿no? Ok, ¿qué características? Hay 2 características muy importantes que maneja él. Uf, uf. La primera era morfológicas y la otra era algo de ya no me acuerdo de la otra, pero creo que una era morfológicas, ¿no? Sí, tienen que ver las características morfológicas, estoy de acuerdo, pero se basaba más que nada en el tipo de nutrición de los organismos, por una parte, y la organización de los organismos, ¿correcto? Ajá. Si ustedes se percatan, chicos, tenemos este reino animalia, ajá, y por aquí nos mencionan que este reino animalia, incluso, vean, ¿de dónde se origina? ¿De qué reino? ¿De dónde Protista. podrían ser los ancestros? Los protistas, exactamente, ¿correcto? ¿Cómo son los protistas, chicos? En cuanto a organización, ¿cómo son? ¿Cómo están constituidos? ¿Son unicelulares? Son unicelulares, exactamente, ¿correcto? Entonces, aquí aparecen esos organismos unicelulares, están prácticamente soportando a lo que es ese reino animalia, ¿no? Y entonces por ahí entra en juego lo que nos platicaba en algún momento dado Valeria, ¿no? Hay diferentes teorías que nos hablan precisamente de cómo surge esa pluricelularidad para llevarnos a este reino animalia como tal, ¿no? Que más adelantito vamos a platicar un poquito de ella. ¿Correcto, chicos? Y vean el de Cavalier Smith en este caso, que está a la derecha, jóvenes. Ajá, nos habla de 6 reinos, porque recuerden, ya incluye por ahí el reino cromista en una parte, pero nuevamente vean quién está en la base. ¿Quiénes son estos, chicos? En la base de esos organismos eucariotas. ¿Quiénes son todos estos? Es el reino protozoa. Nuevamente, los organismos unicelulares. Y aquí aparece un grupo muy en específico que nos marca Cavalier Smith, que son los cuanozoa, ¿no? Ahí aparecen precisamente esos organismos que mencionaba esta Vale, esos cuanoflagelados. Y bueno, de estos organismos, pues en algún momento dado, vean, ajá, nos llevan precisamente a nuestro reino animalia, ¿correcto? La otra característica de esto, bueno, es que los reinos, todos los organismos que están dentro del reino animalia, chicos, pues absolutamente todos son pluricelulares, ¿ok? Y también es una característica principal de ellos, ¿no? No tenemos metazoarios que estén constituidos por una sola célula, ¿correcto? Entonces todos son pluricelulares. Y otra de las características de esto, chicos, es que dentro de esa pluricelularidad, jóvenes, pues absolutamente todos nos forman tejidos, ajá, ¿correcto? O la mayoría de ellos nos forman tejidos, ajá. No tenemos organismos que sean coloniales, es decir, no hay metazoarios que sean coloniales, no hay metazoarios, por ejemplo, que sean filamentosos. Ya habíamos visto que en los diferentes, en otros reinos, chicos, pues aparecían esos organismos filamentosos, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí no, aquí todos absolutamente nos están formando tejidos. Y bueno, pues todos son heterótrofos, como ustedes ya mencionaron, ¿correcto? ¿Vamos bien? Y bueno, tenemos aquí un comparativo de diferentes trabajos que tratan de explicar lo que es esos árboles de la vida y nos hablan de esas relaciones, ¿no? Vean, tenemos trabajos de diferentes autores. Cada línea de color, pues, nos habla precisamente de un autor que trata de dar una explicación o cómo están esas relaciones filogenéticas entre todos los organismos en estos árboles de la vida, ¿correcto? Y bueno, aquí estamos viendo únicamente lo que es eucariota, ¿correcto? No estamos observando todo lo que es en sí el árbol de la vida. Y bueno, los diferentes autores como tal, bueno, también nos marcan la mayoría de ellos que, bueno, todos lo que son precisamente los animales o lo que serían los metazoarios, chicos, convergen en esta parte de aquí, convergen en un grupo que se conoce como pistoconta, jóvenes, ¿correcto?
En este grupo opistoconta, pues tenemos precisamente a lo que son los metasuarios, pero vean, también convergen lo que son un grupo que vimos anteriormente, que son los hongos, ¿correcto? ¿Quiénes son los opistoconta, chicos? ¿O por qué les llamamos opistoconta? ¿Por qué están en este grupo? ¿Quiénes son los organismos opistoconta? Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Yo no sé quiénes son, por eso no digo nada. Ok, perfecto. Ya por ahí dijeron a alguien que no sabe quiénes son. Muy bien. ¿Los demás? Bueno, lo que acabo de investigar dice que son un clado de organismos eucariotas en el que coexisten algunas formas unicelulares flageladas. Ok. Ok, entonces, una de las características es que hay células flageladas, pero los flagelos pueden estar en diferentes posiciones, ¿correcto? Entonces, opistoconta, es un grupo, ¿es cierto?, de organismos que pueden tener en algún momento dado células flageladas, pero el flagelo tiene una posición en específico. ¿Dónde está ese flagelo, Valeria? Al final ¿Al final de qué? del órgano, supongo que es del espermatozoide, ¿no? Mm, ok, bueno, si vamos a nuestra célula flagelada que presentamos nosotros en este caso, pues sí estaría en la parte posterior precisamente de esa célula como tal, ¿no? Y entonces eso hace que en algún momento dado, pues mi célula se desplace hacia adelante como tal. ¿Correcto, chicos? ¿Estamos? Sí, ¿Sí? ¿Sí lo sabías, Vale, o lo investigaste? lo acabo de investigar cuando preguntamos Ah, qué buen era. punto, ¿ok? Entonces, chicos, lo que siempre les hemos dicho, tienen una herramienta muy importante que es la web. Ajá. Y a través de esa web, en menos de medio minuto ustedes pueden investigar. ¿Ok? Correcto. Entonces, hay que aprovecharla, por favor. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos a esos opistoconta. ¿Ok? Entonces, una de las características de estos grupos, a tanto metasuarios, y que comparte quizá con este grupo de hongos que aparece acá, chicos, pues son esas células flageladas y más que nada esos flagelos están en la parte posterior de la célula, ¿correcto? Ahí aparecen esos opistoconta, ¿correcto? Y bueno, el conocimiento actual de la filogenia de opistoconta, chicos, vean, aquí está todo ese grupo de opistoconta, por una parte aparecen en la parte inferior de esta filogenia, chicos, pues aparecen, vean, aquí están esos grupos de hongos, aquí están presentes como tal, ¿no? Y en este caso, vean, chicos, aparecen precisamente o empiezan a aparecer lo que son nuestros organismos metasuarios como tal, ¿correcto? Por una parte, aquí aparecen lo que son los cuanoflagelados, que ya mencionamos, bueno, esos cuanoflagelados están todavía catalogados dentro de lo que son parte de los protistas, pero esto nos va a llevar precisamente a lo que son los metasuarios, ¿correcto? Y dentro de esos metasuarios, chicos, bueno, tenemos precisamente a lo que son los porífera, tenemos los tenófonos, organismos muy sencillos como tal, ¿correcto? Y esto nos va a llevar también a organismos que tienen una simetría que se conoce como bilateral. Y dentro de esta simetría bilateral, dentro de esta filogenia de opistoconta, chicos, pues tenemos en realidad la presencia de tres clados muy, muy bien marcados. Por una parte aparece este clado que está aquí, que se conoce como el Ophotrochozoa, precisamente, y este clado, chicos, pues en realidad engloba todo un grupo de organismos completamente, que pueden ser o que están catalogados ahí dentro del Ophotrochozoa, chicos, pues lo que son los anélidos, lo que son los moluscos por una parte, aparecen los platelmintos, aparecen los braquiópodos como tal, ¿no? Entonces, todos son todo un grupo precisamente de organismos, principalmente invertebrados, ¿correcto? Y bueno, las morfologías que pueden tener estos grupos, pues pueden ser muy diversas, muy variadas, ¿no? Dentro de estos Lophotrochozoa. Por otra parte, tenemos otro clado, un clado hermano precisamente a Lophotrochozoa. Aquí aparece, vean, que es precisamente este clado Ecdysozoa,
¿ok? Ecdysozoa, chicos, nos hace referencia precisamente a organismos que presentan ecdisis. ¿A qué nos referimos con ecdisis? Pues organismos que en algún momento dado pueden hacer o pueden presentar mudas como tal, ¿no? Mudas de, por ejemplo, exoesqueletos, ¿correcto? ¿Quiénes presentan esas mudas, chicos? Me imagino que ustedes algunas veces han visto mudas de exoesqueletos. Las tarántulas. Ok, ¿y a qué grupo pertenecen las tarántulas? Artrópoda, creo. ¿Perdón? ¿Fuerte? Artrópoda. Artrópoda, exactamente, ¿no? Entonces, dentro de estos ecdysozoa, chicos, pues aparecen, por ejemplo, los artrópodos. Ajá, ellos están catalogados aquí, aparecen por ahí algunos nemátodos como tal, ¿ok? Y como les menciono, bueno, su característica es que presentan esas mudas como tal, ¿no? Esa ecdisis que se conoce. Y finalmente, chicos, bueno, pues aparecen precisamente, ajá, un tercer clado, ajá, en la parte superior, que nos habla de una deuterostomía como tal, ¿correcto? Organismos que son deuterostomados. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esos deuterostomados. Y bueno, dentro de este clado, bueno, aparecemos nosotros, por una parte, los mamíferos, exactamente, los cordados, ¿correcto? Y bueno, estamos también aquí junto con otros grupos como pueden ser precisamente los equinodermos como tal, ¿no? Entonces, estos son a grandes rasgos, pues estos tres grandes clados precisamente que tenemos dentro de lo que son precisamente esta simetría bilateral dentro de lo que son los metasuarios. Los organismos que están aquí abajo precisamente que también son metasuarios, chicos, en algún momento dado pues no tienen una simetría bilateral. Ellos presentan principalmente una simetría que es radial como tal, o incluso hay organismos que no tienen una simetría bien definida, ajá, en donde entrarían, por ejemplo, los poríferos como tal. ¿Ok, chicos? Entonces, aquí tenemos esta pequeña filogenia de Opisthoconta. ¿Sale, chicos? Y vean, aquí aparece precisamente otro arbolito, chicos, y en este caso, bueno, está basado principalmente en características morfológicas, ¿correcto? De los diferentes organismos, ¿correcto? Aparecen esas características morfológicas, ¿ok? Vean, nos marcan un antecesor que es principalmente un organismo protista, ¿correcto? Ajá, entonces, pues los investigadores a través de todos estos estudios han concluido que los metazoarios, chicos, pues descienden o el ancestro de los metazoarios pues está dentro de ese reino protista, ¿ok? Y corresponde a un organismo unicelular que dependiendo de la teoría, chicos, como ya mencionó por ahí su compañera, pues puede ser un organismo que es flagelado o incluso puede ser un organismo que es ciliado, dependiendo precisamente de la teoría que nos maneje el autor, ¿no? Y bueno, ajá, dentro de todo este árbol que vemos aquí de características morfológicas, chicos, ajá, pues aparecen nuestros diferentes grupos como tal, ¿no? Por una parte, vean, los más sencillos incluso, pues son los conocidos como parazoos, ¿no? Que esto nos conlleva precisamente a lo que son los poríferos, comúnmente conocidos como esponjas, o incluso lo que son los placozoa como sal, ¿no? Como tal, chicos, ¿correcto? Entonces, estos son los parazoos. Los parazoos, chicos, ajá, o estos poríferos, estos placozoa jóvenes, son la excepción a la regla dentro de lo que son los metazoarios. ¿Por qué digo la excepción a la regla? Porque ya mencionamos que, bueno, una de las características de los metazoarios que ustedes mencionaron es que tienen un desarrollo embrionario que nos va a formar los diferentes tejidos, ¿correcto? Y las esponjas como tal, ellas no nos forman tejidos verdaderos, jóvenes. En realidad, no están constituidas por tejidos, están constituidas por fibras, en este caso, de un polisacárido conocido como espongina, ¿correcto? Y bueno, esas fibras se mantienen entrelazadas o unidas por pequeñas estructuras que se conocen como espículas, que pueden estar conformadas por carbonato de calcio principalmente, o también pueden ser de sílice, pero no hay tejidos verdaderos, ajá, como tal, ¿no? Entonces ellos son la excepción nuevamente a la regla dentro del grupo de los metazoarios, ¿correcto, jóvenes? Y bueno, vean aquí, adelantito de estos parazoas, ¿no? Aquí viene precisamente la presencia de las simetrías, si son organismos bilaterales o si son organismos precisamente con simetría radial. ¿A qué nos referimos con simetría, chicos? ¿A qué les suena simetría? Que presenta las mismas medidas como en ambos lados, por así decirlo. Por así decirlo, exactamente, ¿ok? Ajá, exactamente, ¿ok? Entonces, aquellos organismos que tienen una simetría bilateral, ¿a qué les suena bilateral? El prefijo bi.
es decir, ambos lados o dos lados, ¿correcto? Entonces, esos organismos que tienen una simetría bilateral, pues imagínense, si nosotros pudiéramos trazar un eje de simetría sobre el organismo, pues ese eje de simetría, pues en realidad nos estaría dividiendo a mi organismo en dos partes. Y esas partes tienen que ser iguales prácticamente, ¿ok? Dos partes idénticas. Ajá, tanto morfológica como anatómica y fisiológicamente tienen que ser idénticas esas partes. Entonces, los organismos bilaterales, bueno, podemos en algún momento dado trazar un eje de simetría y obtenemos dos partes iguales, ¿ok? Los que tienen simetría radial, chicos, ¿cuántas partes podríamos obtener? Más de dos. Más de dos, exactamente, ¿ok? Pueden ser 4, pueden ser 5, ajá, pero todas estas partes que nosotros obtenemos, pues prácticamente son idénticas, ¿correcto? Ajá, entonces esos son los organismos de simetría radial. Otra de las características, chicos, es que por lo general, estos organismos que tienen simetría radial, ajá, ¿ok? Que por ejemplo aquí vemos precisamente que aparecen lo que son los cnidarios, donde encontraríamos a lo que son las medusas, por ejemplo, las hidras, entrarían los famosos pólipos de los corales, ajá, todos entrarían incluso las anémonas, ellos estarían catalogados aquí, chicos. Pues una de las características de esos organismos que tienen simetría radial, jóvenes, es que por lo general, en su fase adulta del ciclo de vida, la mayoría de ellos no tienen desplazamiento, sino que son organismos por lo general fijos a un sustrato, ¿correcto? El desplazamiento está presente en algunas de las fases de ese ciclo de vida, pero cuando el organismo está en una fase que decimos que es larvaria o de larva, es ahí donde se pueden desplazar. Pero ya en una etapa adulta, por lo general, la mayoría de ellos pues no presentan un desplazamiento y entonces decimos que son organismos sésiles, fijos a un sustrato, ¿correcto? Y caso muy característico de ellos, pues las anémonas, ¿no? La mayoría de ustedes conocen las anémonas, ahí donde vivía Marlín el payaso, ¿no? Si vieron Nemo, ¿verdad? Nemo. Una vez, ajá, esa anémona en la cual vivía, pues esa anémona, chicos, a final de cuentas es un metasuario, ¿correcto? Pero esa anémona pues no se puede desplazar, está fija, ajá, ¿correcto? Ella no puede salir corriendo en algún momento dado, ella es fija, ¿ok? ¿Correcto? Entonces es ahí donde aparecen. ¿Sí, Leonardo? Es que al que yo me refería al inicio, no recuerdo en dónde lo había leído, qué especie era, pero era igual similar a la anémona en cuanto que tenía como esas extremidades venenosas, pero eso de que se sintiera en peligro podía separarse y contorsionarse a corta distancia, claramente, para moverse. Pero no me sé, no era, Okay. pero creo que era similar. Ok, quizá te estás refiriendo, puede ser quizá una hidra, ¿ok? La hidra sí en algún momento dado son organismos que tienen una morfología muy parecida a lo que es una anémona, ajá, son mucho más pequeñas esas hidras, de unos cuantos milímetros incluso, ajá, como tal, y ellas en algún momento dado sí se pueden desprender de su sustrato. ¿Sí, maestra Sony? Adelante. Algunas anémonas también tienen esa conducta, pero son casos muy extraños el que se puedan despegar de ese sustrato, chicos, y busquen otro sustrato justo para desarrollar su ciclo de vida y en general toda su vida, pero son conductas muy, muy, muy ocasionales y son algunos géneros y tendríamos que ver justo como les mencionaba el profesor, cuál especie, pero sí son casos muy, muy, muy extraños y esporádicos. Entonces, se les considera como organismos sésiles, como les acaba de mencionar el profesor, e incluso también dependiendo de los autores se les puede considerar como semisésiles por este tipo de respuestas al ambiente o algún factor externo, pero son casos así como que sí, excepcionales a la regla, a lo que se conoce de la generalidad, pero la mayoría pues son así como que algunos de los que salen a la regla. Gracias, profe. Al contrario, muchas gracias a usted, maestro. Muy bien, chicos. Bueno, ya aquí también nos ayudó la maestra Sony. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos esa clasificación ya de bilaterales irradiados, chicos, ¿correcto? O simetría radial. Y bueno, vean aquí, ajá, cómo se abre todo este abanico precisamente de todos los organismos como tal. Y bueno, nos hablan de otras características que pueden estar presentes en los metasuarios, ¿no? Por un lado, aparecen precisamente aquellos organismos que son acelomados, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello.
aparecen lo que son los pseudocelomados y aparecen lo que son los celomados como tal, ¿correcto? Y aquí, chicos, aparecen dentro de estos celomados, bueno, aparecen lo que son deuterostomados y aparecen lo que son los protostomados como tal. Correcto, chicos. Más adelante, ahorita en la presentación, vamos a ver precisamente a qué nos referimos con todos estos términos. ¿Ok, jóvenes? Entonces, este arbolito, pues, se basa precisamente en esas características morfológicas como tal, ¿no? Y bueno, una comparativa hoy en día, hablando precisamente de todos los estudios que se hacen a niveles moleculares, chicos, comparándolo con los estudios anteriores que eran prácticamente a nivel morfológico, bueno, tenemos estas filogenias basados en el caso del lado izquierdo en caracteres morfológicos y el del lado derecho ya en caracteres moleculares y morfológicos como tal, ¿no? Y vean, el del lado derecho incluso nos marca precisamente claramente esos tres clados que ya nosotros habíamos mencionado, ¿no? Por un lado aparecen precisamente ese clado que son los ecdysoa, que está perfectamente aquí desarrollado. Aparece en este caso lo que son precisamente los deuterostomados, en esta parte de aquí, y aparecen por aquí lo que son los Lophotrochozoa como tal, ¿no? Precisamente ese cladito hermano de lo que son los ecdysoa como tal, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí aparecen. Y en la parte baja, chicos, pues aparecen todos esos organismos que nosotros habíamos mencionado, que bueno, tienen esas características de presentar una simetría precisamente radial, ¿no? Ajá, correcto, entonces aquí aparece. Del lado derecho, comparando las características morfológicas, o este arbolito que tenemos aquí con esas características morfológicas, jóvenes, pues vean, aquí están los metazoarios, nuevamente en la base de todo esto, de todos estos metazoarios, chicos, pues están nuevamente esas formas precisamente de simetría radial, y bueno, aparece nuevamente lo que son precisamente la simetría bilateral, ¿no? Y bueno, en esas bases precisamente o características morfológicas, vean, hasta acá aparece precisamente lo que son los deuterostomados como tal, ¿no? Propiamente en su sentido estricto, ¿no? Incluso aquí desaparecen un poco, vean, aquí vuelven a aparecer ya propiamente lo que son esos deuterostomados como tal, ¿correcto? Entonces, aquí están estos dos arbolitos, ¿ok, chicos? Y las características, vean este arbolito de aquí, ¿no? Algunas características que llegan a estar presentes en los diferentes grupos, ¿no? Como pueden ser la presencia de lo que son nervios, la presencia de lo que es precisamente un cerebro como tal, la presencia de lo que son cordones nerviosos en una parte ventral, ajá, cordones nerviosos en la parte dorsal como tal, ¿ok? La presencia del mesodermo, incluso vean esa tercera capa blastodérmica que ya ustedes nos mencionaban, las células nefridiales y la presencia incluso del celoma como tal, ¿no? Y los diferentes grupos en los cuales se presentan estas características, ajá. Vean, por ejemplo, el cordón nervioso dorsal, ¿en qué grupos está presente? Las líneas azules, chicos, ajá, azul fuertecito, ajá, pues nos habla de que es una característica presente en los grupos, ¿correcto? Las que están en un azul así como cielo, chicos, pues nos hablan que pueden estar presentes o que pueden estar ausentes. Pero vean, esta línea, este cordón nervioso dorsal, ay, perdón, este cordón nervioso dorsal, chicos, ¿quién lo presenta? ¿Quién presenta un cordón nervioso dorsal, chicos? ¿Ustedes presentarán un cordón nervioso dorsal o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es tu cordón nervioso dorsal, Micael? Pues la columna, ¿no? Ok, más que nada tu médula que está al interior de esa columna vertebral, exactamente, ese sería tu cordón nervioso dorsal, ¿no? Y entonces aquí nos marca esa característica, nosotros estamos aquí precisamente, ¿ok? Aquí aparecemos precisamente como tal, ¿no? La presencia incluso del mesodermo, una capa blastodérmica, vean chicos, prácticamente la mayoría de los organismos pues comparten esa característica, vean, es una característica que es muy, muy compartida. Entonces, bueno, este arbolito nos habla un poco de esas características que pueden estar presentes, ajá, o ausentes en los diferentes organismos como tal, ¿correcto? Y bueno, este otro de aquí, bueno, nos habla más que nada de la aparición de los diferentes grupos, quizá, ¿ok? De los principales grupos de metazoarios a través de del tiempo como tal, ¿no? Vean, la mayoría de todos estos grupos, pues, se originaron precisamente en el Cámbrico, ajá, alrededor más o menos como de
entre 520 millones, entre 520 y 500 millones de años como tal, ¿no? Es donde aparecen precisamente los diferentes grupos como tal. ¿Correcto, chicos? Y bueno, hay algunas formas, incluso que nos dejan por ahí algunos restos fósiles que nosotros en algún momento dado podemos rastrear como tal. ¿Correcto? Pero la diversificación casi de la mayoría precisamente de todos estos metasaurios, pues fue precisamente durante ese periodo, durante el Cámbrico como tal. ¿Ok, chicos? Y el origen de la multicelularidad, ¿ok? Ya nos había platicado por ahí Valeria un poquito de esto. Ajá. Hay autores que nos mencionan que los metasaurios surgieron como un grupo monofilético, ajá, como tal, y que surgieron a partir de un ancestro protista, alrededor más o menos como 700 millones de años aproximadamente. Y bueno, al menos hay dos teorías que quizá son las más representativas, o le dan quizá una explicación un poquito más racional a esto, chicos, aunque hay otras teorías como por ahí ustedes mencionaron, ¿ok? Y dentro de estas teorías, pues aparece, por ejemplo, la teoría sincitial, que es propuesta en el siglo pasado por estos personajes, Hatzi precisamente y Hanson, ajá, ellos proponen esta teoría sincitial, y vean esto, chicos, aparece una teoría colonial que todavía es mucho más antigua, chicos, que es propuesta por Ernest Haeckel en 1874. Estamos hablando prácticamente del siglo 17, por ahí más o menos, chicos, ¿correcto? Entonces aparecen estas dos teorías quizá como las que tienen un poco más de fuerza para tratar de explicar lo que es el origen de los metasuarios como tal, ¿correcto? ¿Qué nos dicen cada una de estas teorías? Ajá. ¿Qué nos dice la teoría sincitial, jóvenes? ¿Ok? La teoría sincitial propuesta precisamente por estos personajes, Hudson precisamente y Hanson, nos dicen que, perdón, los protistas pues descienden precisamente de un organismo protozoario y las características de ese organismo protozoario es que era un ciliado originalmente, ¿ok? Entonces descendemos precisamente de ese grupo de los ciliados, ¿ok? Y bueno, ellos proponen que el metazoario ancestral, pues originalmente era un protista multinucleado, ajá, que era ciliado y que tenía una simetría bilateral, ¿correcto? Entonces, aquí nos mencionan esto. Que el modo de vida de este organismo, pues era bentónico, prácticamente estaba fijo precisamente sobre los sustratos o incluso llegaba a reptar precisamente sobre esos sustratos como tal, ¿no? Y que tenía en este caso su cavidad oral dirigida precisamente hacia el sustrato para poderse alimentar, ¿correcto? ¿Cómo se da ese paso evolutivo, chicos? Ajá. ¿Cómo de ser un organismo quizá unicelular pasa precisamente a formarnos una pluricelularidad? Pues ellos nos explican en este caso que lo que sucedió, chicos, es que ese micronúcleo que quizá poseía precisamente mi organismo ciliado, bueno, ese núcleo se empezó a dividir mitóticamente de una manera constante, ¿ok? Entonces se empezó a dividir, ajá. Y entonces como resultado pasé de tener un organismo con un solo núcleo precisamente o un solo micronúcleo a tener organismo con varios núcleos, ¿correcto? Y bueno, una vez que se dividieron esos núcleos, cada uno de esos núcleos se orientó precisamente hacia lo que fue la membrana celular, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, esos núcleos migraron a lo que fue la membrana celular y posteriormente, alrededor de cada uno de esos núcleos, chicos, como lo estamos observando aquí en la imagen inferior, se empezó a formar una membrana celular rodeando a ese núcleo, ¿correcto? Y entonces eso nos originó, ajá, quizá la primera somatización en dado caso, ¿correcto? Nos dio lugar a los primeros tejidos, ajá, que se conocen como, o que ellos mencionaban que podría ser en su momento, una epidermis como tal, ¿correcto? Entonces, esto es como se originan precisamente los organismos metasuarios a través de esta teoría, ¿ok? Un núcleo que se empieza a dividir mitóticamente de maneras sucesivas y posteriormente esos núcleos se orientan hacia la membrana celular y se empiezan a rodear de su propia membrana celular, dándonos lo que es la pluricelularidad o la primera formación de tejidos, ¿correcto? Eso es lo que trata de explicar esta teoría como tal, como origen precisamente de los metasuarios, ¿correcto? Teoría colonial, ajá, que es como yo les mencionaba, pues quizá la más antigua, más o menos por el siglo XVII, de Haeckel, Ernest Haeckel,
Y bueno, él propone que el metazoario ancestral en realidad fue un protista flagelado, ¿ok? Y colonial. Ajá, entonces es un protista flagelado y colonial, el que da lugar precisamente a los metazoarios, ¿correcto? ¿Y qué aspecto tenía en dado caso ese protista colonial? Pues era una esfera, era un organismo que originalmente me formaba una estructura esférica, pero una de las características de esa estructura esférica es que era hueca por dentro, ¿sí? O sea, todas las células estaban prácticamente en la periferia, ¿ok? Y que bueno, esas células eran flageladas, ¿correcto? A esto, bueno, Ernest Haeckel en su momento le denominó como blastea, ¿ok? ¿Correcto? Y bueno, ¿cómo es que surgen los primeros metazoarios como tal? Pues este personaje nos dice que en su momento dado, chicos, vean, aquí está, aquí aparecen, ajá, este organismo, y nos dice que aparece una invaginación de la blastea, resultando, a final de cuentas, en una gastrea. Ajá, ok, entonces hay un proceso de invaginación, las células empiezan a converger hacia la parte interna, precisamente se empiezan a entrar en esa cavidad que está al centro, que está hueca precisamente, y entonces se empiezan a plegar unas células con otras. Entonces es lo que él nos está marcando en dado caso, ¿correcto? Y a ese paso, pues él lo denomina gastrea, ¿ok? ¿Correcto? Y entonces como resultado tenemos un organismo con dos capas y una abertura al exterior, ¿ok? Como resultado de eso, de ese plegamiento de capas, pues tenemos ya una pluricelularidad como tal, ¿correcto? Y entonces esas capas, una interna que queda por la parte interna y otra que queda por la parte externa, pues cumplen diferentes funciones según lo que nos dice este autor, ¿correcto? Y bueno, esta teoría colonial a grandes rasgos, chicos, quizá es la que más sustento tiene para explicar el origen de los metazoarios. Más que nada como por lo que menciona el autor, ¿no? Por la aparición de esa invaginación precisamente en la blastea, ajá, ¿correcto? Y por la formación de esa gastrea, ese plegamiento de las células hacia el interior, ¿correcto? Esto es algo que incluso, bueno, se observa durante el desarrollo embrionario de los metazoarios, chicos. Ajá, cuando se forma, por ejemplo, esa blástula, que por lo general es hueca por dentro, y posteriormente cuando entra el proceso de gastrulación para formar las diferentes capas embrionarias en los metazoarios, bueno, las células se pliegan hacia el interior. Entonces, pues esta teoría, chicos, la colonial es la que tiene quizá más sustento para explicar precisamente lo que es el origen de estos metazoarios como tal, ¿correcto? Y bueno, yo les mencioné por ahí que hay otras teorías, por ejemplo, Nicole, ¿andas por aquí, Nicole? Hola, Nicole. Sí, profe, aquí estoy. Sí. Tú mencionabas una teoría polifilética. ¿Recuerdas qué nos dice esa teoría polifilética? Sí, profe, dice que los animales no tienen un único origen, sino que provienen de diferentes protozoos ancestrales a partir de los que se han formado. Ok, ajá. Entonces, a grandes rasgos, esa teoría polifilética, chicos, pues nos dice que ambas teorías, tanto colonial como sincitial, pues son válidas hasta cierto punto para explicar precisamente lo que es el origen de los metazoarios, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos dice esa teoría polifilética, le da la validez a ambas teorías. Aunque yo les digo, como les comento, bueno, la mayoría de los investigadores se inclinan precisamente hacia lo que es la teoría colonial, como el precursor precisamente de la pluricelularidad en los animales. ¿Ok, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Correcto. Y bueno, esta tablita ya la han visto anteriormente, chicos, con otros grupos de organismos. Es esta famosa tablita de la lista roja, chicos. Y bueno, aquí aparecen nuevamente datos referentes a los metazoarios, ¿no? En realidad, los metazoarios, bueno, incluye a todos esos grupos de animales que ustedes conocen como invertebrados, así como todo ese grupo que conocen como los vertebrados, ¿no? Y bueno, esta tablita pues nos da un poco los números precisamente de las especies, el número estimado de especies descritas, en dado caso, y lo más importante, el número, ajá,